Las primeras horas fueron de un silencio que pesaba más que los escombros. Las personas quedaron aturdidas, asustadas y confundidas. No estábamos preparados para esto y nos sentimos más vulnerables que nunca, algo que dice mucho considerando todo lo que ha tenido que pasar el venezolano. Había gritos, había vidrios, había motores y una nube de polvo incesante que llenó cada sitio donde se derrumbó un edificio. En las primeras horas no entendimos la magnitud de lo que había ocurrido y para cuando lo supimos, el ruido ya no era solo gritos y llantos de la gente. Eran los llamados de auxilio por la ayuda oficial, que no llegaba y no llegó hasta 2 días después de la tragedia, lo que resultó más que ensordecedor. Los bomberos de mi país, hombres y mujeres que arriesgaron su vida sin pedir nada a cambio, estaban usando palancas y gatos hidráulicos de talleres mecánicos para tratar de levantar las vigas de concreto, usando martillos para intentar romper el cemento y sacar a la gente. En las noticias vi como uno de ellos lo dijo con crudeza, que estábamos trabajando a puro pulmón y oído. Estas personas no tenían sensores, no tenían perros rastreadores, no tenían nada. Solo el valor de sus manos y la desesperación de saber que alguien podía estar vivo bajo sus pies. Acompañados por civiles, padres que buscaban a sus hijos e hijos que buscaban a sus padres. Miles de millones de civiles respondieron en menos de 24 horas a los sitios afectados para ayudar. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno, militares y políticos con sus uniformes impecables y sus botas relucientes se limitaron a observar, a resguardar perímetros, a poner cintas amarillas, a hacer declaraciones vacías en cadena nacional. Pero no los vimos cargar una piedra, no los vimos meter la cabeza en un hueco para escuchar un latido, no los vimos ensuciarse las manos, no los vimos llorar con las familias. Para nosotros es imposible olvidar que hubieron más policías para proteger la estatua de Chávez que para ayudar a la gente. Que para salir a la calle y matar a estudiantes sí hubo tanquetas, maquinarias y oficiales. Que los mismos policías que se detienen en cada autopista para extorsionar a los civiles habían desaparecido cuando más se les necesitaba. Y cuando la comunidad internacional quiso llegar, el gobierno puso trabas. Los equipos de rescate extranjeros denunciaron que el Estado entorpecía su labor bajo excusas absurdas, que era para protegerse del espionaje. Espionaje cuando hay niños bajo el concreto. Esa es la prioridad, detener a quienes intentan salvar vidas. Incluso declararon estadio de emergencia, pero no para facilitar la ayuda. Fue una figura legal, inapropiada para una catástrofe natural, diseñada para ampliar el control gubernamental. No era un decreto de auxilio, es un decreto de poder, una burla y un castigo, como si quisieran decirnos lo poco que vale nuestra vida para ellos. Y aquí hago una pausa, porque necesito que entiendan algo. Esto no se trata de partidos, esto es humanidad. Cuando mi vecino está atrapado, no me importa si es chavista o de oposición, me importa que respire. Y el gobierno falló en lo más básico, falló en estar ahí, falló en priorizar una vida sobre un discurso. Un gobierno advertido de lo que podría pasar construyó a sabiendas del dolor y las vidas que podrían verse afectadas la misión vivienda, cuyo objetivo fue ayudar al ciudadano, terminó sepultando a miles de familias. Pero lo que el gobierno no hizo, lo hizo el pueblo. Y eso me llena de orgullo y de rabia al mismo tiempo. Orgullo porque somos indomables y rabia porque no tendríamos por qué serlos. En redes vemos testimonios de cómo Cubismar González, su esposo Hernán Gil, estaba atrapado bajo 140 toneladas de escombros y ella no se movió de la entrada del edificio durante 8 días. 8 días sin dormir, sin comer bien, sin rendirse. Ella le gritaba a los rescatistas que lo siguieran buscando, que él estaba vivo y ella lo sabía. Y ella tenía razón y lo sacaron con vida. Y contamos con miles de millones de historias que relatan lo mismo desde el 24 de junio. Y ella no es la única. Decenas de familiares y vecinos se convirtieron en rescatistas sin casco ni herramientas. Bloquearon las pocas maquinarias pesadas para que no abandonaran los sitios donde sabían que había sobrevivientes.
Desafiaron a los militares, a los policías, a la lógica, porque el amor no entiende de peligros. El amor no pide permiso, el amor se abre paso entre el concreto. El amor fue lo único que rescató vidas venezolanas durante los primeros 3 días después de la tragedia. 3 días donde el silencio ensordecedor del gobierno del país, que es directamente responsable de la muerte de tanta gente buena, nos quedó marcado como un corte más en la historia de abusos y maltratos vividos como venezolanos. La ayuda humanitaria fue retenida en las carreteras, pero la gente encontró caminos alternos por la carretera vieja, sorteando controles militares para llevar agua y comida a quienes lo necesitaban. No esperaron a que nadie les diera permiso. Actuaron porque sabían que cada minuto sin ayuda era una vida menos. Vi a médicos jubilados salir de sus casas con sus maletines viejos, estudiantes de enfermería improvisando curaciones en la calle, panaderos regalando pan, mototaxistas llevando heridos a hospitales sin cobrar un centavo, trasladar alimentos y dejarlo todo para sacar escombros. Y reflexionando pienso, ¿cuándo un pueblo se vuelve tan fuerte? ¿Cuándo el Estado lo abandona? Porque la adversidad no nos debilita, nos revela. Revela lo que somos realmente, gente que se sostiene con la mano del otro, no con la firmeza de un decreto en la memoria, sino con la sangre de los venezolanos que no solo nos unimos los unos a los otros, y que ha sido así por un largo tiempo. Pero también pienso en la injusticia, en por qué un pueblo que lo ha perdido todo tiene que ser también su propio salvador. ¿Por qué tenemos que cargar con el peso de un gobierno que no está mientras los escombros siguen aplastando a nuestros seres queridos? Indignados, llenos de rabia y asfixiados por el cansancio de tragedias que se repiten una y otra vez. Estamos solos pero unidos por la esperanza cuando llegaron ellos. Llegaron de todas partes del mundo, de Alemania, de Jordania, de Francia, de Perú, de Chile, de El Salvador, de México. Más de 3.000 rescatistas de 31 países coordinándose con la ONU. Y no llegaron con discursos de indiferencia como las ratas que se hacen llamar políticos en nuestro país. Llegaron con tecnología. Trajeron sensores que detectaban latidos bajo un concreto. Trajeron perros entrenados para oler vida. Trajeron experiencia en derrumbes. Porque lamentablemente ellos ya habían vivido esto en otros lugares del mundo. Y nosotros los venezolanos, que siempre estuvimos acostumbrados a dar, por primera vez tuvimos que aprender a recibir. Es impresionante. Testimonios como el rescate de Hernán Gil. Uno de los mejores ejemplos que se me pueden ocurrir, 100 especialistas de 10 países, trabajando 72 horas seguidas, turnándose sin dormir, abriendo túneles para no derrumbar lo que quedaba del edificio, y lo sacaron con vida, 8 días después. ¿Cómo se explica eso? Solo con la obstinación de un amor y con la eficiencia de quienes saben lo que hacen. Un equipo de Jordania rescató a un niño de 3 años que había pasado 6 días atrapado. 6 días, un niño. Y la Cruz Roja venezolana instaló hospitales de campaña donde atendieron a más de 200 heridos graves. Y aquí quiero ser clara, mientras el gobierno ponía trabas, estas personas, extranjeros, ponían manos. Mientras el gobierno politizaba la tragedia, ellos humanizaron una respuesta clara. Mientras el gobierno nos decía que no entráramos, ellos decían que estaban ahí para ayudarnos. La indignación, el odio y la tristeza que se levanta todos los días con nosotros cuando salimos a la calle a ayudar a los damnificados es fuerte. Pero hay algo más fuerte que el odio, y es el amor que nos tenemos los unos a los otros. La niña que identificaba cuerpos en La Guaira, el bebé recién nacido que sacan de los escombros, las mascotas que se aferran a los rescatistas entre el polvo y el miedo. Es el amor puro del venezolano que en menos de 48 horas sacó dinero donde no tenía para abastecer los hospitales, para alimentos, para cubrir con una cobija. Día tras día, las calles colapsadas por las personas que están bien intentando ayudar con lo poco o mucho que tenemos. Y en medio de todo esto te pregunto, ¿qué nos enseñan los escombros? Nos enseñan que el poder no salva, nos enseñan que los discursos no alimentan, nos enseñan que los decretos no reconstruyen. El estado de emergencia de este país no ha sido más que una nueva artimaña política para hacerse del control.
y el descontento nacional puede que nos lleve a una revuelta civil. Los escombros nos han enseñado que la vida es frágil, pero también que la solidaridad es más fuerte que el concreto. Nos enseñan que un pueblo organizado es más poderoso que un gobierno ausente, que un extranjero con un censor puede hacer lo que un militar con una orden no quiere hacer. Porque aquellos que juraron defender y proteger y se escondieron detrás de las órdenes no serán perdonados jamás por la traición a la patria que tanto aclamaron cuando encerraban personas inocentes durante las protestas. La tragedia dejó en evidencia 3 cosas. Un gobierno que no está preparado ni dispuesto a actuar. Un pueblo que se organizó para salvar a su gente a pesar de todo. Y una comunidad internacional que llegó con lo mejor de sí cuando nosotros ya no podíamos más. Esa es la realidad que vivimos y esa es la verdad que duele. Duele porque si el gobierno hubiera actuado a tiempo y si no hubiera puesto tantas trabas, si se hubiera priorizado la vida sobre el control, quizás hoy estaríamos hablando de menos muertos. Quizás hoy tendríamos que contar sobre otro tipo de cosas y no sobre el olor a muerte que recorre cada esquina de este país. Y no tendríamos que contar las historias de las personas que terminaron bajo el concreto. Pero duele más saber que a pesar de todo esto el gobierno sigue ahí, sigue en el poder, sigue tomando decisiones, sigue decidiendo quién vive y quién muere. No con terremotos, sino con su indiferencia. Una indiferencia que quedó grabada en cada uno de nosotros y tarde o temprano les cobrará factura. Nuestra bandera, que representaba la riqueza y el azul de nuestros mares, hoy día está bañada por la sangre de cada uno de los venezolanos que hoy ya no pueden contar su historia directamente o indirectamente, por culpa de aquellos que se hacen llamar políticos. Algo que tenemos que entender y de lo que no se habla tanto como debería es que la catástrofe ocurrida este 24 de junio no fue solo un fenómeno natural que acabó en tragedia. Fue el resultado de años de descuido, malversación de fondos del Estado, indiferencia política y abandono de las responsabilidades de todos los entes del país. No querer politizar la tragedia habla de una inmensa ignorancia. Esto es un evento político. Las muertes de los venezolanos y las millones de vidas afectadas son la responsabilidad directa de los pseudopolíticos que se mantienen con la cabeza en alto frente a todos nosotros en cadenas nacionales, con el descaro y el cinismo que los ha caracterizado todos estos años. El 24 de junio no fue un día cualquiera, fue el día en que la tierra nos recordó los frágiles que somos y lo peligrosa que es la indiferencia. 2 terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 separados por apenas 40 segundos sacudieron el centro norte de Venezuela. Y en ese minuto, toda la vida de millones de personas cambió. Personas que tenían planes para el día siguiente. Personas que tomaron decisiones insignificantes. Decisiones que no sabían que sería la diferencia entre la vida y la muerte. Decisiones tan pequeñas como ir a la tienda de la esquina sin saber que tu hogar y tu familia terminaría bajo toneladas de escombros en menos de un minuto. Delcy Rodríguez, quien se hace llamar presidenta, declaró el estado de emergencia. Pero lo que no se dijo, lo que se siente cuando estás aquí, es el terror. Es que el terror no se fue con los temblores, se quedó y sigue aquí. En cada día que te levantas con la ansiedad en el pecho, las lágrimas atoradas en la garganta y cada noche donde el insomnio no te deja dormir. El venezolano es alegre por naturaleza. Somos conocidos mundialmente por nuestras diversas fechas festivas y el 24 de junio era justamente un día festivo. La mayoría de las personas estaba en casa y otras estaban en lugares recreacionales aprovechando el día, como muchos decimos. Y de repente el zumbido que nunca habíamos escuchado, una alarma en los teléfonos que nadie sabía qué significaba, el temblor bajo nuestros pies, los gritos de la gente, vidrios rompiéndose, paredes que se abrían como si fueran papel. Hora más tarde le pregunté a mis abuelos de 86 y 80 años y me dijeron que nunca habían vivido algo de esa magnitud. Y yo entiendo por qué. Los edificios se derrumbaron como castillos de naipe. En Chacao y en Baruta se vieron caer estructuras enteras en segundos. La gente corría, gritaba. En noticias una mujer llamada Astrid Ramírez del oeste de Caracas contó que todos bajaron de las escaleras sin pensar y sin saber hacia dónde iban. Solo huían presos del pánico. Y efectivamente, Venezuela no estaba preparada para algo de esta magnitud.
preparación para terremotos. Lo más cercano fueron los simulacros en el colegio y la vaga información que te dice que te mantengas en calma y que te refugies donde puedas. Las cifras oficiales hablan de 2.595 muertos y más de 12.400 heridos, aunque todos sabemos que esa no es la verdad. El olor a muerte de los sitios afectados revela la verdadera catástrofe, esa que no quieren admitir una vez más. Quieren tapar el sol con un dedo. Todos estos años han maquillado las cifras y negado la apertura e información de las instituciones para que no se sepa la verdad. En la página Venezuela Te Busca, una iniciativa civil, por cierto, las cifras nos hablan de 39.340 personas desaparecidas y 29.687 personas encontradas, de las cuales un gran número ha fallecido debido al colapso del sistema hospitalario, que ya se encontraba deficiente antes de esta tragedia. Pero para nosotros no son números, son padres, son madres, son hijos, son abuelos, son los vecinos que no volvieron a la casa, son los niños que se quedaron huérfanos, es el silencio de quienes ya no están o que siguen bajo los escombros. Venezuela no es un país acostumbrado a los sismos y sin embargo los sismos no terminaron esa noche. Han sido 862 réplicas desde entonces. Cada una nos devuelve el miedo, pero el verdadero horror no son los temblores. Fue lo que vino después. El estado más golpeado fue La Guaira. Allí el corredor de destrucción se extendió desde Catialamar hasta Caraballeda. Más de 100 edificios colapsaron como si fueran papel. El aeropuerto internacional de Maiquetía, la puerta de entrada al país, quedó inoperativo. Las imágenes satelitales muestran un paisaje de escombros donde antes había hogares y playas. Y cuando hablamos de las zonas más afectadas, no hablamos de puntos en un mapa, hablamos de vidas enteras que se desmoronaron con los edificios. Hablamos de comunidades que de un segundo a otro dejaron de existir como las conocíamos. La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy. Estos nombres ya no son solo estados, son el rostro del dolor, son el lugar donde la tierra nos recordó que somos polvo. Millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. La mayoría de ellas tienen a dónde ir. No, duermen en las calles, duermen en plazas, en espacios públicos sin protección ni privacidad. Una cifra de personas que conocemos ha podido refugiarse en casas de familiares o vecinos y los demás en iglesias, escuelas o cualquier lugar que tenga un techo. Algo que rompe el alma y no me deja dormir por las noches es el 17% de las familias reportó que hay niños separados de sus padres, menores no acompañados, perdidos en medio del caos. La UNICEF estima 680,000 niños necesitados de asistencia urgente, niños que no saben si su mamá o su papá están vivos, dispersos por todos lados, a merced de los voluntarios y civiles que intentan ayudarlos. Los hospitales que ya llegaban débiles a esta crisis, una víctima más de la perpetua crisis de insumos médicos en Venezuela, están al borde del colapso. En el hospital Vargas IBS en La Guaira hay 96 pacientes en una sala diseñada para 8 camas. La morgue está desbordada, el banco de sangre cuenta con muy pocas unidades para responder a esta crisis y ni siquiera hay teléfono o internet de buena cobertura para coordinar adecuadamente. Los trabajadores de salud, muchos de ellos también afectados y con familias desaparecidas, siguen atendiendo a otros como si nada les hubiera pasado. Profesionales ya escasos por la migración absurda de Venezuela hacen todo lo que pueden para salvar vidas desde el 24 de junio. Incluso la encargada de la ruta de atención materna en La Guaira sigue desaparecida. La emergencia no terminó cuando los equipos de rescate empezaron a llegar. La emergencia está viva y se agrava cada día. El Programa Mundial de Alimentos ha llegado a 5,000 personas en La Guaira, con comidas calientes y raciones. Y existen diversos incentivos ciudadanos para llegar con comida a las zonas afectadas. Pero se necesita aún más ayuda y la comida no es la única de las necesidades. El agua, el saneamiento, la electricidad, el gas, todo está colapsando. Y ni con todos los venezolanos trabajando
juntos, día tras día, hemos podido solventar una catástrofe de esta magnitud. Más de 69,000 familias han perdido su vivienda. Y en un país donde el salario no alcanza ni para la canasta básica, que cuesta más de $600 al mes, varias veces superior al ingreso promedio. Reconstruir es un sueño menos que monumentalmente difícil, por no decir imposible. Y hay más. La Organización Panamericana de la Salud está en alerta máxima por el riesgo de brotes, infecciones respiratorias, diarrea, enfermedades de la piel y el sarampión que ya estaba en el país. Los refugios son caldo de cultivo. La falta de agua potable, de higiene, de espacios, está poniendo en riesgo a quienes ya lo perdieron todo. La indignación nos llena día tras día. Un país donde el gobierno organiza constantemente, de manera gratuita, conciertos, ha sido incapaz de movilizar los baños portátiles que los centros de refugiados requieren. El poder político, una vez más, demuestra que lo único para lo que parecen servir es para robar y oprimir al pueblo. Montones de frases han recorrido el país en los últimos 8 días desde la tragedia. Una de las que más encajan es donde faltó el gobierno sobró pueblo, mi favorita personal. Y otra de las que más hacen eco en cada uno de nosotros es que pensábamos que los odiábamos, refiriéndonos a los políticos y entes oficiales de este país. Pero después de la tragedia nos dimos cuenta que no los odiábamos lo suficiente. Cuando la tierra dejó de temblar pensé que lo peor había pasado, pero no. Lo peor es ver una madre con su hijo en la calle sin saber si tendrá comida mañana. Lo peor es saber que los hospitales no pueden atender a los heridos. Lo peor es que es un país con décadas de crisis. Esta tragedia no es un accidente, es la gota que derrama un vaso que ya estaba lleno de dolor. Pero también he visto lo mejor de nosotros. He visto a los bomberos trabajando a puro pulmón, a rescatistas de 33 países llegar con sus manos y sus corazones. He visto voluntarios sacando escombros hasta que sus manos sangran. He visto a Caritas y a la Cruz Roja distribuyendo lo poco que tienen para ayudar. Y la ayuda está llegando, pero no es suficiente. Y no será suficiente hasta que cada niño tenga un techo, hasta que cada herido tenga una cama, hasta que cada familia pueda comer. Y por eso estoy aquí, porque el mundo no puede olvidar a Venezuela, porque cada día que pasa sin ayuda y sin solidaridad es un día que perdemos como país y como humanidad. La tierra tembló, pero nuestros corazones siguen latiendo y necesitamos que ustedes lo sostengan. Así como nos ocurrió a nosotros, temblores y sismos ocurren en diversas regiones del mundo y no sabemos cuándo será el próximo o si sobreviviremos. Pero el aferrarse a nuestra humanidad implica actuar aun cuando tenemos miedo. Y hasta la más mínima ayuda puede significar la diferencia entre la vida o la muerte de una persona que ya lo ha perdido todo. Cuando ves las imágenes de los rescates, piensas que la ayuda termina cuando sacan a la última persona en los escombros. Pero esa es solo la primera página de una historia mucho más larga y dolorosa. Quiero ser muy clara. La ayuda que necesitamos no es solo para sacar a las personas de debajo de los escombros, es para aquellos que ya están afuera. Aquellas personas que sobrevivieron pero que se quedaron sin nada en un país donde construir una vida ya era difícil antes de la tragedia. Para entender por qué la ayuda es tan urgente, tendrían que mirar que Venezuela ya era un país económicamente desastroso antes de los terremotos. Antes del 24 de junio ya había casi 8 millones de personas que habían tenido que dejar el país buscando una vida mejor. Y los que se quedaron, más de la mitad, no podía permitirse 3 comidas al día. Imagínense eso. O sea, súmale perder tu casa, tu trabajo, tus herramientas de trabajo, tu escuela, tu hospital más cercano. Y es que construir una casa en Venezuela cuesta el triple que en cualquier otro lugar de la región. Porque no solo los materiales escasean, la inflación hace que el precio del cemento suba mientras estamos hablando. Entonces, ¿qué necesita esa gente que ves en las plazas durmiendo al raso? ¿Qué necesita la madre que perdió su casa y su trabajo el mismo día? En primer lugar, comida. Por eso organizaciones como World Central Kitchen ya está sirviendo miles de arepas diarias a las
familias desplazadas, pero necesitan recursos para seguir haciéndolo. Necesitan atención médica. Los hospitales de La Guaira colapsaron después de la tragedia y hay cientos de heridos atendidos en el suelo. Organizaciones como Project Hope, Direct Relief o Médicos del Mundo tienen personal sobre el terreno, pero necesitan suministros. Y se necesita sobre todo protección para los más vulnerables, porque en cualquier tragedia los niños son los que más sufren. Hay niños huérfanos, menores y separados de sus familias, y ya hay alertas sobre riesgos de trata y explotación hacia estos menores. Organizaciones como UNICEF, con sus campañas de Save the Children, o Plan International, están trabajando para proteger a estos niños. Y lo más importante, y lo digo de corazón, es que si quieren ayudar, la mejor manera no es enviar ropa usada o alimentos desde el extranjero. Suena bonito, pero la logística se satura, los bloquean en las aduanas y muchas veces nunca llegan. La forma más efectiva y la que realmente salva vidas es donar dinero a organizaciones que ya están en el terreno. Caritas y Cruz Roja son organizaciones venezolanas que están distribuyendo insumos directamente en las zonas afectadas desde el primer día. Save the Children ya ha liberado $1.5 millones de su fondo de emergencia. World Central Kitchen está dando de comer a miles de personas todos los días. Y organizaciones venezolanas como Willow Foundation o Fundación de Sonrisas están aquí con nuestra gente y conocen el terreno mejor que nadie. Hay algo más que pueden hacer y no cuesta dinero. Compartan la información y verifiquen esa información. Compartir bulos, imágenes falsas o campañas fraudulentas agrava el daño. Antes que compartir algo sobre Venezuela, por favor, confirmen que sea verdad. La ayuda a la distancia no es un gesto vacío, es un acto de humanidad. Es decirle a esas familias que duermen en una plaza que no están solas. Es decirle al niño que perdió su casa que el mundo no te ha olvidado. Y es que cuando donas a una organización confiable, no solo les estás dando dinero, estás dándole esperanza. Estás diciendo, yo no puedo ir a cargar escombros, pero puedo hacerte llegar comida, que llegue medicina, que llegue un techo donde no hay nada. Porque la verdadera solidaridad no se mide en kilómetros, se mide en la decisión de no mirar hacia otro lado. Y desde aquí, o desde Argentina, desde donde sea que estén, pueden hacer que esa decisión se convierta en una vida.